Bueno, este siempre es del laboral. Sin embargo, yo les decía que les voy al menos plantearlo, no lo vamos a hacer todo, usted lo puede hacer en su casa, lo va a continuar con los cálculos, ¿verdad? Pero es que si no nos llevaríamos la mitad, un poco más de la mitad, la parte que vamos más lentos porque vamos explicando, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar planteado, inclusive con la parte esta última pregunta también, si hubiera una restricción, ¿verdad? Y usted puede seguir con los cálculos y después con la recursividad hacia atrás, ¿verdad? Para empezar, como les comentaba en la clase pasada, es un ejemplo. Bueno, este ejercicio lo saqué de un examen que hice alguna vez. Así que, y este ejemplo, si usted lo hace, se puede decir que está preparado para el ejercicio más difícil de esto, porque incluye todos los costos ¿ya? Inclusive una restricción, ¿ya? Dice, una empresa está desarrollando un proyecto y requiere, y ahí le da las cantidades de trabajadores para los próximos 6 meses, ¿ya? 6 meses son. En la actualidad hay 3 empleados en la empresa, dice, y cada trabajador gana $350 al mes, o sea, estamos incluyendo el salario, ¿no? Al empezar cada mes se puede contratar o despedir trabajadores. Cuesta $250 contratar un trabajador y $200 despedirlo, ¿ya? O sea que hay un costo eh, fijo, ¿verdad? Y costo variable. En este caso dice un trabajador, 250 contratarlo y 200 despedirlo. Debido a los seguros y beneficios que se tienen que pagar. Los costos fijos de contratación, independientemente de la cantidad, son de 200, mientras que los costos fijos de despido son de 100. ¿Ya? Realiza el diagrama. Lo primero que vamos a hacer es plantear lo que es. Esto es fácil, ¿verdad? Vamos a dividir primero el problema, lo vamos a dividir en etapas. En este caso son 6 meses, lo vamos a dividir en 6 etapas. Tenemos una. Estos son los meses de desarrollo del proyecto, ¿verdad? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 y 6 meses. Ahí tengo yo ya dividido el problema en 6 meses. En este ejercicio particularmente hay algo que dice que en la actualidad hay 3 empleados, ¿ya? 3 empleados. Por lo tanto, yo voy a partir de 3. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo 3 empleados contratados, ¿ya? 3 empleados contratados. Y luego dice que voy a requerir 5. Vamos a poner acá las cantidades que voy a requerir de trabajadores. Aquí yo requiero 5. Aquí requiero 6. Aquí requiero 9. 7. 8 y 6, ¿no? 6. Segundo, usted. Sí, usted. ¿Cuál va a ser aquí? ¿Qué nodos pondría yo acá en la primera semana? Según este problema. No, a él, a él. Sí. ¿Qué nodos pondría ahí? Ajá. ¿Cómo? 5. ¿Cuál? De 3. Aquí, ¿cuáles nodos voy a poner? Aquí tengo que poner varios nodos, ¿no?
Pondría 3, 4 y 5. Ok. Ya el último. Ahí está correcto lo que él dice. 3, 4 y 5 dice. 3, 4 y 5 está correcto. Bueno. Ajá. Ajá. Vale, muy bien. Ajá, no sabe. Ayúdele a usted ahí, Celeste, hoy sí. ¿Está bueno lo que están diciendo ellos? 3, 4, 5. Sí, va. Muy bien. ¿Y aquí? ¿Está bueno lo que están diciendo? Sí. Allá, aquí, el de atrás, el de gorrito, ¿está bien? ¿No sabe? ¿No confía en ellos? Al verlos. ¿Ah? ¿Ah? No, yo ahorita eso estoy viendo y todos están bien. ¿Usted qué piensa? Ajá. Ah. Ajá. ¿Ah? Ayúdeles usted. Es del 5 al 9. ¿Va? O sea que nadie estaba en lo correcto. ¿Va? No le pregunté, ¿va? No, es que los que ya saben no les pregunto. Entonces, de 3 a 5, ¿qué pasa? Y eso lo vimos en el ejercicio pasado. ¿Va? ¿Qué dijimos? Y lo primero que yo les dije, ¿cuánto es lo mínimo que debe de tener? 5. ¿Por qué 3? Si me está pidiendo 5, no voy a poder tener 3 acá, ¿verdad? Es imposible. No estaría cumpliendo con el requerimiento. Lo que le dice el problema es que usted ya tiene 3 contratados, posiblemente de un proyecto anterior, no le especifica eso, pero ya tiene 3, dice. Ahora, lo que yo les decía en el ejercicio anterior es, ¿qué es lo primero que tiene que ver usted? ¿Cuánto me están pidiendo? Por lo tanto, si me piden 5, ¿cuánto es lo mínimo? 5. Y luego tengo que ir a ver el número mayor de todas las semanas, ¿no? ¿Cuál es el mayor? 9. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de políticas de contratación y despido. Puede ser que yo los contrate todos al inicio y luego me quede despidiendo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus costos tanto fijos como variables, ¿verdad? De despido y de contratación. Entonces, el mayor es 9 en este momento. Por lo tanto, yo aquí debo de poner 9, 8, 7, 6 y 5. No estábamos ni cerca. ¿Va? Vale, hoy sí ya entendieron. Ahora sigamos en el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? Ajá, muy bien. ¿Para dónde siempre? Hasta el 9, muy bien. ¿Por qué usted? Está nervioso. No, hombre. 6, 7, 8, 9. Ajá. Sí, está bien. ¿Verdad? Primero, es porque el 6 es lo que nos están pidiendo en la semana 2, en el mes 2. Por lo tanto, la menor cantidad que yo puedo tener es 6. Y siempre vamos a considerar el mayor, en este caso, 9, ¿verdad? Veamos ahora quién. Este, Usted dice, todas la señalaron ahí. No, no sé. ¿Cuál sería aquí el siguiente? ¿Qué pon? Solo 9, ya vieron que ella ya puede y la querían poner en aprietos y ya sabe ella.
9, miren, está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 9 nos está pidiendo, es el número menor, ¿verdad?, que debo tener y también el mayor. Ahora, ¿cómo sería el siguiente? Del 7 al 9 dicen por ahí. 7, ya cambiaron, 7 a 8 o 7 a 9. 7 a 8, porque ahora el mayor, cuando estoy acá, ya es hacia allá, ¿verdad? El mayor ahora es 8, ya no es 9, ya dejamos el 9, ¿sí? Entonces, 7 es lo menos para cumplir acá y 8 es para cumplir el valor mayor que tengo acá. ¿Y el siguiente de cuál sería? Solo 8, ¿sí? Yes, yes. ¿Será? ¿Y aquí? 6. ¿Será así de fácil esto? Y bueno, y de ahí a trazar las rectas, ¿no? Los arcos. Ahora, acuérdense que hay que calcular cada uno, ¿verdad?, de los valores y luego hacer la recursividad hacia atrás. Por eso en el examen solo 2 ejercicios les voy a poner nada más, por eso. 1 hora, igual, parecido. No el mismo, pero sí, va a salir de este y lo que veamos más tarde, que vamos a ver otro tema más tarde. Y lo vamos a repetir ese tema el día miércoles de esta semana. Y el lunes 7 hay examen. Lunes 31, perdón. Lunes 31 y lunes 7 también. Lo mismo acá, ¿verdad? Si yo tengo 9, puedo pasar a 9, puedo despedir 1 y quedarme a 8. Igual despedir 2 y quedarme a 7. Y despedir 3 y quedarme a 6. Y así para cada uno. Aquí la ventaja es que se puede, al contrario de los problemas de asignación, aquí yo básicamente todos los nodos que yo pongo son arcos, ¿verdad? Llevan arco. Aquí sí se complica un poco el cálculo, ¿verdad?, por estar todas estas acá. Como le repito, era un ejercicio de examen, ¿verdad? Lo hicieron los muchachos, pero tengan fe también ustedes. No vamos a hacer todo el cálculo porque vamos a llevar mucho tiempo, pero vamos a hacer al menos uno para que vean cómo, porque en este caso llevamos los 5 costos, llevamos salario, llevamos costo fijo de contratación, costo fijo de despido, costo variable de contratación y costo variable de despido. Entonces lo único que usted tiene que ver, acuérdese que los nodos no representan lo que usted está contratando. Los nodos lo que representa es la cantidad de trabajadores que va a tener o dispone, ¿ya? Por lo tanto, si yo paso de 9 a 9, es que contraté ninguno, ¿va?, y no despedí ninguno. Si yo paso de 7 a 8, es que he contratado uno, no es que contraté 8. Y esta parte que es la más fácil, ¿verdad? Esto siempre... Vaya, ya una vez usted ha hecho el diagrama, el siguiente paso, encontrar todos los valores, ¿verdad? Los valores. Aquí lo particular de este ejercicio es la cantidad de costos que hay, pero nunca va a poner los 5 costos a la vez, ¿verdad? Porque está despidiendo o está contratando, no puede estar haciendo ambas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el primer nodo, voy a calcular aquí unos para que ustedes tomen el ejemplo. Por ejemplo, de 3 a 9, ¿qué estoy haciendo? Estoy contratando, pero contrato saver. Es decir, de 3 a 9, estoy contratando
6 personas o 6 trabajadores. Como contrato 6 tengo costos fijos de contratación. Tengo costos variables de contratación porque me está diciendo que hay una cantidad por cada uno de los trabajadores. Y también tengo los salarios acá en este ejemplo, ¿no? Tengo los salarios. Entonces el ejercicio le dice, mire, por contratar cada trabajador gana 300, bueno, ese salario, 350. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto sería? 350 por cuánto? Por 9, ¿verdad? Porque le voy a pagar a los 9, a los 3 que ya tenía más los 6 que ya contraté. Ahí es la cantidad total que voy a tener. 350 por 9, ¿cuánto da? Da 3.500, 3.150, ¿verdad? Luego, por ejemplo, dice costo variable de contratación. Eso es la cantidad de trabajadores que contraté. Dice que contratar un trabajador tiene un valor de cuesta $250. O sea, sería 250 por la cantidad que yo contraté, que sería 6, ¿verdad? No contraté 9, contraté 6 porque ya tenía 3. 250 por 6 sería 1.500, ¿verdad? Y el costo fijo de contratación dice que por contratar, los costos fijos de contratación, independientemente de la cantidad, son de $200. Dice. O sea, contrate 1 o contrate 10, $200. Entonces, ¿cuánto es el total de esto? Costo total sería 3.150 más 1.500, 4.650, 4.850, ¿verdad? Ese sería el total del nodo 3.9. ¿Ya? Y así yo debo de estar pendiente y así para cada uno. Por ejemplo, de 3 a 8 solo contraté 5. Mantengo esto, pero voy a calcular para 5 acá y el salario va a ser de los 8, no de los 5 que estoy contratando, sino que del total. Lo mismo para 7, para 6. Por ejemplo, veamos este que sería de 9 a 7. Voy a hacer el de 9 a 7. De 9 a 7. ¿Qué hice de 9 a 7? Despedidos. Eso hice de 9 a 7. Por lo tanto, voy a tener costos fijos de despido, costos variables de despido y voy a tener los salarios. ¿Cuál es el costo fijo de despido? Según esto dice que cuesta $100 despedir, independientemente de lo que a cuántos. Luego el costo variable de despido es $200 despedirlo, dice. Por lo tanto va a ser, estoy despidiendo 2 nada más, entonces 2 por 200. Esto es igual a 400. Y los salarios va a ser de la cantidad de trabajadores que me quedaron. No voy a incluir los que he despedido, solo le voy a pagar a los 7 que me quedan porque despedí 2. Por lo tanto, los salarios son de 350 por 7. Y esto es 7 por 3, 21, 2.450 será. Eso les da. Entonces, ¿cuál va a ser el costo total? El costo total va a ser igual a 2.950. Y ese es el valor que me va a poner ahí en
de 9 a 7. Aquí estoy tomando unos ejemplos, ¿verdad? Ahí hicimos de 3 a 9, que es este. Ahora estoy dando un ejemplo de 9 a 7. Y usted eso tiene que ir viendo. Si es de 7 a 7, usted sabe que no contrató, no despidió, pero le tiene que pagar el salario a los 7. Y nada más es el salario, 350 por 7. ¿Ya? Si es de 5 a 6, contrató uno nada más. Pero le tiene que pagar a los 6 que le quedan, ¿verdad? No solo le va a pagar el salario a ese. Con eso tenga cuidado, que es lo más que se puede llegar a equivocar, ¿verdad? Pero, y lo otro es saber, ¿verdad? Si estoy de 8 a 8, no contraté, no despedí, pero le pago el salario a los 8. Si estoy de 7 a 9, contraté 2. Por lo tanto, hay costos fijos, hay costos variables por 2 y, y le tengo que pagar a los 9. Y así es el ejercicio, ¿verdad? Igual al ejemplo que vimos en la clase anterior. No sé si está claro esto. Luego que ya calculamos todos los valores, ¿verdad? Y usted los va poniendo acá, vamos a hacer recursividad hacia atrás. Veamos si ya está claro. Aquí, usted veamos, para que como está más cerca. Veamos, hagamos el cálculo, por ejemplo, acá de 6 a 8. Está perdido. Ajá. Está perdido ahorita. De 6 a 8. Aquí, ¿ve? De 6 a 8. ¿Qué vamos a poner de costo? ¿Qué hice de 6 a 8? Es lo primero que se tiene que preguntar usted. ¿Qué hice de 6 a 8? ¿Qué estoy haciendo? Contratando. ¿Cuántos? 2. Eso es lo clave. ¿Ya? De 6 a 8. Usted va a ver el número y va a decir de 6 a 8. ¿Qué hice? Bueno, contraté 2, dice. ¿Qué va a pasar? Pongamos el salario para lo más fácil. El salario les va a pagar porque el ejercicio dice que hay un salario para cada trabajador. ¿A cuánto le estaría pagando? A 8, a todos los trabajadores que tiene. Tenía 6, contraté 2, pero usted les va a pagar a todos, a los 8. No se van a equivocar y solo me van a incluir los 2 que contrató al salario. No, le va a pagar a los 8. Por lo tanto, ¿cuánto es el salario? Es 350 por 8. 350 por 8, ¿cuánto le dio? 7 por 4. 3.000, 2.800. Por 428, así. 2.800 es lo que le ha dado de salarios. Vamos bien. Ahora el siguiente paso es, bueno, como usted contrató, lo que hay que leer a la hora de resolver el ejercicio es los costos que implica el ejercicio. Aquí le está diciendo que cada trabajador, bueno, gana tanto, pero de ahí dice cuesta $250 contratar uno y 200 despedirlo, dice. O sea que cuando habla de uno se refiere que es un costo variable. ¿Por qué es variable? Porque va a depender de la cantidad de trabajadores que estoy contratando o despidiendo. Entre más despido, el costo es mayor, entre menos despido, así igual el contrato, ¿no? Por lo tanto, ese es un costo variable, porque va a variar en función de la cantidad de trabajadores que contrato o despido. Y hay un costo fijo, que ahí dice, ¿no? Acá abajo dice, los costos fijos de contratación independientemente de la cantidad. Cuando habla de independientemente se refiere a que contrate 1, 5, 10 o 20, siempre solo va a dar $200. Costo fijo. Por eso se llama fijo, porque no cambia, aun cuando sea uno o mucho. Ahora, si es cero, sí, ¿verdad? No hay costos fijos, porque ese es un costo por contratar. Entonces, si yo he contratado, tengo un costo fijo de 200. Por lo tanto, aquí le voy a poner ¿cuánto? Costo fijo de contratación, ¿cuánto sería? 200, ¿verdad? 200. Y luego el costo variable de contratación, que sería 250, pero por la cantidad de trabajadores que estoy contratando. Y estoy contratando dos, ¿verdad? Por lo tanto, esto es 500. La suma de todo es el valor que va a poner usted ahí. Costo total va a ser igual a 3.500. No sé si ahora ya quedó más claro.
Y eso lo que hay que hacerlo es para todos, ¿va? Para cada uno. Hay que hacer eso y poner los valores acá, en cada arco. Como les digo, en el examen no es necesario. Yo le voy a pedir, hágame quizás unos 5 o 6, unos 5 procedimientos. Lo demás, si usted quiere y se siente mejor, hágalo. Pero de lo contrario, lo puede ir haciendo en la calculadora. ¿Ya? Váyalo haciendo y no es necesario que lo escriba porque eso le va a consumir más tiempo. Ahora, si usted es de los que le gusta estar seguro y va trabajando despacito y tal vez lo hace todo sin problema, ¿va? Puede irlo haciendo, escribiendo y dejarme toda la evidencia, aunque no es necesario. Yo no le voy a pedir eso. Por lo menos unas 5 para que yo vea que al menos sabe lo que estaba haciendo. ¿Ya? De lo demás puede irlos anotando y los va haciendo en la calculadora. Usted sabe los costos que yo le voy a poner ahí y usted los va a operar, ¿verdad? Solo son sumas y multiplicaciones. ¿Ya? No sé si queda claro eso, porque eh, hasta ahí llegaría el tema ya visto, vaya aprendido y todo. ¿Alguien tiene les pregunto otra vez? Por ejemplo, ¿ah? ¿Cuál último? Esto. Este. El costo variable. No, aquí está el costo variable. No, lo que pasa es que el costo variable, por eso se llama variable, porque varía, o sea, no siempre es el mismo. Y eso depende de la cantidad de trabajadores, en este caso, ¿no? Le dice, cuesta $250 contratar un trabajador, o sea, uno. ¿Ya? Más abajo le dice los costos fijos de contratación, independientemente de la cantidad contratada, son 200. ¿Ya? Entonces, el fijo es, si contrata uno o 10, siempre va a dar solo 200. ¿Sí? Pero en cambio el costo variable no, ese depende de la cantidad que contrata o despide. Por lo tanto, si uno le cuesta 250, usted tiene que ver cuántos ha contratado o cuántos ha despedido. En el caso de despedir son 200. Pero por ejemplo aquí en este era de 6 a 8, el nodo 6 a 8 yo estoy contratando 2 trabajadores. Por eso estoy multiplicando 2 por 250 para que me dé 500. Esos son los costos variables de contratación. No, porque el fijo por eso no se multiplica por 2, porque si no ya no sería fijo. Porque imagine contrata 3, lo va a multiplicar por 3. 200, siempre. Contrata 1, 200. El único momento en que no hay nada es cuando no contrata. Si no contrata, no lleva un costo fijo. 8 a 8, no contrato, no hay costos de contratación, es cero. Sí, pero no va. O sea, los costos de contratación son cero. Los costos de despido son cero porque no contraté ni despedí. Pero en este ejercicio, casualmente, hay un salario. Por lo tanto, le tiene que pagar a esos 8. Solo el salario. Por la cantidad de los 8. Exacto. En el ejercicio anterior, por ejemplo, lo que había era un excedente. Costo de excedente se llamaba. Que ese se le podría inclusive sumar aquí si quisiéramos. ¿Verdad? Que el costo de excedente era un costo por trabajador que tenía por la cantidad adicional de trabajadores que necesitaba. ¿Ya? Por ejemplo, si yo aquí vengo en la semana 1, el mes 1, yo necesito 5. Pero para 3 a 9, ¿cuántos tendría de excedente? Si hubiese un costo de excedente, tuviera 4 trabajadores de excedente, porque yo necesito 5 y 9, y voy a tener 9. Entonces tengo 4 de excedente.
Entonces, en esos casos, si yo le doy un costo de excedente que, por ejemplo, por trabajador fuera $100, tendría que multiplicar usted los 100 por los 4 de excedente. Y si le digo que aparte hay salario, pues entonces los 9 por el salario. Y como fue de 3 a 6, contrató 6, por lo tanto los costos variables de 6 contrataciones. Y el costo fijo de haber hecho contrataciones. Son, en todo caso, ahí ya son 4 costos, ¿verdad?, por cada cálculo. Ahí va a depender de lo que yo le ponga de información, ¿verdad? Pero tienen que tener claro eso. Si es fijo, es que no se mueve, es el mismo siempre, independientemente la cantidad. Si es variable, va a depender de la cantidad de contratadas o despedidas. Si no contrato ni despido, en este caso hay salario. En el ejercicio de la clase anterior, como no decía salarios, el valor que se ponía era 0. Porque no había, además, ahí solo habían costos de contratación y excedentes, nada más. ¿Ya? Entonces, si va de un mismo número 9 a 9, no despido, no contrato, por lo tanto los costos de contratación y despido, tanto fijos como variables, son 0. Pero en este ejercicio hay que meter el salario, que son 9. 9 por 350. Y si hubiera un costo de excedente, también habría que incluirlo para el caso porque solo quiero 6, pero tengo 9, por lo tanto tengo 3 de excedente. Ese costo hay que incluirlo también. ¿Ya? Y fíjense que, bueno, en este ejercicio, aparte que todos lo hacían, yo les puse algo adicional, ¿verdad? No sé si les voy a poner algo así a ustedes, pero al menos para que tengan la idea. Dice, aquí había que realizar el diagrama, que ya más o menos lo hicimos, solo faltan los valores. Encuentra la solución óptima utilizando la recursividad hacia atrás, ¿verdad? Acuérdense que en etapas de 6 a 8, de 8 a 8 a 7, lo que ya hemos visto. ¿Cuál será la política de contratación? Eso es lo que usted me tiene que dar como respuesta es, mes 1 voy a contratar tantos o despedir tantos. Mes 2 no contrato, no despido. Sí, bro. Todo eso me lo tienen que definir por mes. Esa es la política. ¿Cuál será la distribución de los costos? Bueno, eso lo vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Donde yo le puedo, eso sí se lo puedo preguntar, que me clasifique por semana, por mes, perdón, cuáles son la distribución de los costos. Es decir, costos totales de despido, costos totales o fijos y variables, costos fijos y variables de contratación, cuánto es el total de salarios que usted pagó, y cuánto es, por ejemplo, si hubiese excedente, los costos de excedente que hubieron. ¿Ya? Hicimos el ejemplo anterior, ¿verdad? Por si ese no se recuerdan, ya está el video ahí, ¿verdad? Hay que verlo. No nos vamos a detener a hacer otro porque hay que ver otro tema, ¿verdad? En esta clase y la próxima para evaluar ya los dos. No sé si está claro, bueno. Y si no, los que están en línea, no sé si tienen alguna pregunta o todo lo tienen claro, ¿verdad? Porque nadie pregunta nada. Acuérdense que es la última oportunidad ya, ¿va? Tercer periodo. Bueno, de ahí sí hay otras oportunidades para el comple. El comple sí, es de ir guardando los parciales. Lo malo es que he hecho bastantes claves, pero pongo un ejercicio de cada parcial. ¿Sí? Eso pongo, un ejercicio de cada parcial. Claro, similares, papel. No, eso, no, aquí me están preguntando por complementarios, pero no. El parcial final, vamos a ver, no es acumulativo ni nada. Ahí ya vamos a ver otros temas. Vamos a ver inventario, creo yo, determinísticos, lotes óptimos de producción. Vamos a ver otras herramientas de investigación de operaciones. Pero eso ya después, eso es más con fórmulas y todo eso. Ese examen yo también lo siento bastante fácil, de aprovecharlo. Pero es el parcial 3. No, ellos me están preguntando por el comple, que ahí sí yo pongo un ejercicio de cada parcial. Pero la idea no es llegar al comple, ¿va? Bueno. Porque si llega el comple no me pasa. No, ya hay quienes la han pasado, no hay problema. Ahí en el comple, media vez lo estudian
Salen bien, va. Ahí no es que no la pasan. Como la han pasado, la han dejado. Pero ahí a cada quien. Bueno, si no hay preguntas, aquí hay que continuar, ¿verdad? Yo nada más se los he dejado planteado. Es muy parecido al ejercicio que vimos completo en la clase anterior. No sé y voy a revisar si alguna vez resolví este ejercicio y si tengo algún video lo voy a subir. Algún video viejito, viejito digo de algún par de años, ¿verdad? Si he resuelto este, porque algunas veces he resuelto el otro y no el primero. Y se los voy a subir para que lo vean, ¿verdad? Pero aquí el planteamiento ya está y lo importante es entender esto. Y media vez usted entiende esto y se va. Y de ahí la recursividad se atrapa. Bueno, vamos a ver otra aplicación de este tipo de ejercicios. Este es el segundo ejercicio que les va a salir en el examen, ¿verdad? Uno de cada uno. Esta aplicación se utiliza para reemplazo de equipos, ¿ya? Muchas veces, tal vez en la industria nuestra, eh, no evaluamos, por ejemplo, la eficiencia de los equipos, ¿ya? Muchas veces nos es más rentable sustituir los equipos cuando ya dan su vida útil a que pasar con la maquinaria o los equipos durante años. Pero muchas veces aquí en las industrias que son propiamente del país, cuesta hacer eso, ¿no? Hacer el reemplazo de equipo, porque lo que hay que hacer es una inversión, ¿ya? En la empresa que yo trabajo, por ejemplo, tenemos máquinas que ya tienen más de 30 años. Y aunque se han reemplazado, muchas veces se sigue trabajando con esas maquinarias, pero esas maquinarias generan demasiados costos para las empresas, ¿ya? Costos de mantenimiento, son máquinas que ya no son eficientes, con motores a veces que ya son rebobinados, que hay más consumo de energía, ¿sí? Tiene más paros programados porque necesita mayor mantenimiento que una máquina nueva. Entonces muchas veces es importante dentro de las empresas evaluar la posibilidad del reemplazo de equipos, establecer una política de reemplazo de equipos. Es más eficiente para una empresa estar sustituyendo, aunque alguien pudiera decir, todavía está, todavía aguanta, ¿verdad? Es como los vehículos. Hay quienes compran un vehículo y hasta que se lo acaban, ¿verdad? Y ahí andan con el carrito y le invierten y se quedan y ahí vuelven a invertir y ahí lo están levantando y ahí pasan toda la vida, 15, 20 años con un carrito. Y hay quienes toman un carro nuevo, a los 2, 3 años lo están cambiando. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ahí ya cada quien también las posibilidades en el caso de un vehículo, ¿verdad? Pero en el caso de las empresas sucede lo mismo, ¿no? El hecho que usted vaya, aparte de que los equipos y todo eso se va depreciando, ¿verdad? Con el tiempo, pierden su valor adquisitivo. Por eso aquí vamos a hablar un poco de valor de recuperación, valor de salvamento. En la medida que los equipos son más viejos, son menos eficientes, le generan más costo de operación, necesitan un mayor mantenimiento, ¿no? ¿Ya? Y entonces a veces es mejor ver la política de sustitución de equipos cuando dan la vida útil o cuando el costo me indica que es mejor sustituir y comprar un nuevo equipo aunque yo invierta, pero lo que me genera y lo que me voy a ahorrar en mantenimientos es mucho
mayor que el hecho de estar manteniendo el mismo equipo y no invertir. ¿Ya? Y de eso se tratan este tipo de problemas. Yo le voy a dar cierta información, le voy a dar una tablita como esta, o no necesariamente le voy a dar la tablita, usted la va a tener que sacar. Y a partir de ahí usted me va a determinar cuál es la mejor política de reemplazo de equipos. Por ejemplo, acá yo tengo ciertas maquinarias, dice en el transcurso de los 4 años, yo quiero evaluar un proyecto en 4 años durante cierto proceso de producción. Se desea saber cuándo reemplazar una máquina o seguir conservándola con la finalidad de encontrar lo más beneficioso para la empresa. Inicialmente se tiene una máquina con 3 años de antigüedad, nos está dando esta información importante. Yo tengo una máquina en este momento que tiene 3 años de antigüedad la máquina, trabajando en la producción, dice. Y los datos respecto a la máquina son los siguientes. Por ejemplo, una máquina nueva, por eso dice 0 años, le genera un ingreso mensual de $20,000. Eso es lo que anual, perdón. Eso es lo que está generando una máquina nueva. ¿Ya? Porque una máquina nueva puede generar más que una máquina vieja, porque es más eficiente, porque sus ciclos de trabajo, por ejemplo, pueden ser más cortos, porque tiene menos paro de máquina, ¿ya? Porque el costo de mantenimiento es menor y lo importante es el costo, ¿no? Una máquina más viejita posiblemente los ciclos sean menos eficientes o es más cara y por lo tanto el costo del producto se incrementa y entre mayor es el costo, menor son los ingresos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una máquina nueva dice que tiene un costo de 20,000, perdón, un ingreso, genera un ingreso de 20,000. Su costo de operación es de $200 porque está nueva, ¿no? Un carro que está nuevo, usted no necesita estarlo llevando al taller, que es un carro de agencia, ¿va? No traído, que esos pueden salirle buenos o malos, ¿va? Pero un carro de agencia lo va a llevar a cambios de aceite, lo normal, ¿no? ¿Sí? Igual en una máquina nueva. Una máquina nueva le va a dar el mantenimiento igual que tiene que hacer, lo básico. En la medida de los años van aumentando, si se fijan de las máquinas, los ingresos generados se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque, lógico, la máquina es menos eficiente. Y en la medida de los años va aumentando, claro, los costos de operación también se van incrementando, porque hay que darle más mantenimiento, hay nuevas piezas que cambiar, hay ciertas piezas que hay que ir cambiando cada cierto tiempo, ¿ya? Y luego también tenemos el valor de recuperación, ¿verdad? O el valor de salvamento, si se acuerda de ese concepto de depreciación o cuando vio ingeniería económica, el valor de recuperación o el valor de salvamento, que es el valor en el cual usted puede vender, digamos, un valor que ya está, un equipo que posiblemente ya está depreciado o se está depreciando, tiene un valor, ¿verdad? En la medida que tiene más años, el valor de recuperación o salvamento es menor porque ya es un equipo más viejo, pero alguien se lo puede comprar, ¿no? Alguien de otra empresa le puede comprar la máquina que no necesariamente no es que no funcione, sino que para mi proceso ya no es eficiente. Entonces una máquina nueva tiene un valor mayor de recuperación, ¿no? Las máquinas nuevas dicen que cuestan $100,000, ¿ya? Comprar una máquina nueva. Y una máquina que ya tiene un año de usada la puede vender en 80,000. Y así, ¿no? Si se fijan, va perdiendo 20,000 cada año. Bueno, en este caso ya 30,000, aquí, no, aquí 10,000, perdón, aquí 20,000 y así, ¿no? Esta información posiblemente o yo se la dé o usted la tenga que obtener. Creo que en la otra clase voy a hacer un ejemplo como un ejercicio de los exámenes, para donde posiblemente hay que calcular algo. Ya vamos a ver, en algunos ejercicios he puesto depreciación, cosas de esas que ustedes ya manejan, ¿verdad? Pero en todo caso vamos a hacer un ejemplo si lo saco así. Bueno, entonces aquí yo tengo la información y yo sé que un costo de máquina nueva es de 100,000 y luego me dice toda máquina con 6 años de antigüedad debe reemplazarse. Ese es obligatorio. ¿Ya? Pueden haber diferentes políticas. Una política es esa, que toda máquina con 6 años debe reemplazarse a ley. No existe ya una máquina de más de 6 años. Yo también le podría poner una restricción, por ejemplo, que le dijera que una máquina para poder ser sustituida tiene que tener por lo menos 2 años de utilidad. ¿Ya? Quiere decir que una máquina con un año no se puede sustituir. Y así en base a eso va a hacer usted el diagrama. Para empezar yo sé que son 4 años, entonces voy a hacer un diagramita por acá.
Y lo mismo, como estamos hablando siempre de dinámica determinística, solo que en este caso va a cambiar un poco, vamos a dividir el problema en 4 etapas, ¿no? Porque tengo 4 años. Son 4 años, vamos a poner por acá. Este es el año 2, el año 3 y el año 4. Para empezar, dice que yo tengo una máquina que tiene 3 años. La máquina actual que yo tiene 3 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? Si yo tengo una máquina, al inicio del proyecto tengo una máquina de 3 años, ¿qué decisiones puedo tomar? Hay 2 decisiones que yo puedo tomar ahí. ¿Cuáles creen que son? Venderla o quedarse. ¿Sí? Conservarla o reemplazarla. Si yo reemplazo esa máquina, la reemplazo al inicio de año. Es decir, yo tengo una máquina de 3 años y la reemplazo en ese momento. Por lo tanto, al final del año 1, ¿cuántos años va a tener la máquina? No, bueno, en el caso, ahorita estamos viendo si la reemplazo. Es decir, tenía una máquina de 3 años acá, decidí venderla y comprar una nueva. Por lo tanto, al final del año 1, ¿cuánto va a tener de vida mi máquina? Un año. Aquí la vendí, compré una ahí mismo. Ahí tenía cero mi máquina. Pero al final del año va a tener un año, después de haberlo usado este año. Si yo decido conservarla, si tengo una máquina de 3 años, el siguiente año, al final del año, va a tener una máquina de 4 años. ¿Ya? Y ahí parte todo. Aquí muchas veces le vamos poniendo esto para irla entendiendo. Por ejemplo, esto es conservar y esto es reemplazar. Aquí conservo y aquí reemplazo. Siguiente año. Si tengo una máquina de 4 años, ¿qué va a pasar? Puedo tomar la misma decisión, 2 decisiones. O la conservo o la reemplazo. ¿Ya? Si yo decido conservarla, ¿cuánto va a tener mi máquina al final del año? ¿Cuánto tendría? 5 años. Pero también puedo tomar la decisión de reemplazar la máquina que tenía de 4 años al inicio y por lo tanto al final del año voy a tener una máquina de un año. Aquí he conservado y aquí he reemplazado. ¿Qué pasa si tengo una máquina de un año? Igual, si decido conservar una máquina de un año, cuando termine el año se me va a hacer una máquina de 2 años. ¿Ya? Por lo tanto,
aquí estoy conservando y aquí estoy reemplazando de uno a uno también, ¿no? Si yo le hubiera puesto la política de que una máquina debe de tener al menos 2 años para reemplazarla, aquí no iría este arco. ¿Ya? Solo acá ya podría yo reemplazar. En este sí, porque la máquina tenía 3. En este también, porque la máquina tenía 4 años. ¿Ya? Vamos al año 3. Lo mismo, si yo tengo una máquina de 5 años y decido conservarla, al final voy a tener una máquina de 6 años. Si tengo una de 2 y decido conservarla, voy a tener al final una máquina de 3 años. Una de 1 que la conservo va a tener 2 años. Y una de 5 que deseo reemplazar va a tener 1 año. Esta de 2, si la conservo, pasa a 3. Si la reemplazo, pasa a 1. La de 1, si la conservo, pasa a 2. Y si la reemplazo, pasa a 1. Y luego el año 4. El año 4, similar, ¿no? ¿Hay 7 o no? Si la conservo, sería de 7. Exacto. La restricción nos está diciendo, toda máquina con 6 años de antigüedad debe reemplazarse. Por lo tanto, si yo tengo una máquina de 6, no la puedo conservar. A ley, la única opción que sale de 6 es reemplazarla. Pero si yo tuviera la máquina de 3, sí la puedo conservar y hacerla de 4. 3, 1. Si la reemplazo, si conservo una de 2, se me hace de 3. Si la reemplazo, 1, 2, 1. En algunos libros van a encontrar que todas a veces cierran aquí, llegan al fin, porque a veces algunos ejercicios le dice que independientemente de la máquina, al final del proyecto se debe vender, dice, por ejemplo. Entonces algunos lo ponen, no es necesario, no es necesario. Usted puede hacer su diagrama en función de la información que tiene. Y no es necesario, si le dice al vender, solo incluya la información esa. ¿Ya? No sé si está claro ahorita, falta todavía calcular los datos, pues. Conservar y reemplazar. Y así, ¿no? Por ejemplo, aquí solo hay reemplazar.
el resto es conservar, ¿no? ¿Ya? Conservo y reemplazo. Bueno, ahora voy a llevar esto. Quizás lo voy a trabajar mejor en Excel, que siento que es más fácil. Vamos a calcular los valores para cada uno de los arcos. Vamos a calcular los valores. Bueno, necesitamos esto, pero también necesitamos la tabla, ¿no? Esta tabla la necesitamos para poder sacar los valores y hacer las operaciones. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular cada uno de estos. Por ejemplo, de 3 a 4, vamos a ponerlo acá. De 3 a 4. De 3 a 4. ¿Qué pasó de 3 a 4? Voy a hacer esto quizás más grande. De 3 a 4. ¿Qué estamos haciendo de 3 a 4? Conservando una máquina de 3 años. Para empezar, ¿cuánto es los ingresos de una máquina de 3 años? 17.200. La máquina tiene 3 años al inicio, por lo tanto, ahí voy a considerar que yo trabajé con una máquina de 3 años durante todo el año, ¿no? Por lo tanto, los primeros costos que voy a agregar, ingresos positivos, 17.200. ¿Cuál es el costo de operación de una máquina eh, de 3 años? Es 1.500, ¿no? 1.500. ¿Hay valor de recuperación ahí? ¿Por qué? Sí, ahí está, pero no necesariamente porque esté hay que ponerlo, ¿va? ¿Cuál es el concepto de valor de recuperación? Es cuando yo lo vendo. Es cuando algo usado o algo que yo ya utilicé o que ya se depreció, yo lo estoy vendiendo. Entonces el valor de recuperación yo solo lo voy a utilizar cuando hago un reemplazo, porque ahí lo que estoy haciendo es vendiendo una máquina viejita y comprando una máquina nueva, ¿ya? Por lo tanto, si yo simplemente conservé, en este caso solo van a haber ingresos y costos de operación. Pero costos de operación está correcto acá. Para una máquina de 3 años, ¿qué le falta? ¿Qué es lo malo? Lo malo es que el costo es negativo. ¿Ya? Aquí estoy hablando de ingresos. Estos problemas son de maximizar, ¿verdad? Al contrario, por ejemplo, del que vimos en los anteriores, en el caso de la fuerza laboral y de la contratación y despido, siempre van a ser problemas de minimizar porque yo lo que quiero es reducir los costos. Pero acá, si yo le pongo ingresos, desde el momento yo le meto ingresos, ya lo que yo quiero es maximizar esos ingresos.
Si yo no le hablara nada de ingresos y le pusiera solo aparte de costos, sí, el objetivo fuera minimizarlo. Pero en este caso yo le metí ingresos ahí. Por lo tanto, ya es un problema de maximizar. Entonces, tengo 17.200, que es el ingreso generado, menos los costos de operación, que son 1.500 por una máquina de 3 años. Los costos siempre van a ser negativos. Por ejemplo, es un desembolso que usted está haciendo. Por ejemplo, si el valor de recuperación va a ser positivo o va a ser negativo. Positivo. ¿Por qué? Porque es un ingreso que usted está recibiendo, está vendiendo la máquina en este caso. Y si compra una máquina nueva, lo que usted paga por esa máquina va a ser positivo o va a ser negativo. Negativo. Negativo, ¿verdad? Como dice el compañero. Negativo porque es un desembolso que usted está haciendo. Cada vez que usted haga un desembolso, negativo, y cada vez que haga un ingreso, positivo. En este caso, de 3 a 4 para el primero, 17.200 menos 1.500, ¿cuánto les dio? Ah, bueno, aquí lo vamos a hacer en Excel, ¿va? Para que la calculadora, ¿va? 15.700, ¿ya? Ese es el valor de 3 a 4. Ahí lo vamos a poner acá, 15.700. Luego vamos a reemplazar, esto es de 3 a 1 para el año 1. De 3 a 1. ¿Qué hice? Yo lo que hice fue reemplazar. Quiere decir que vendí la máquina de 3 años. ¿Qué hice entonces? Si yo la vendí, ¿qué es lo que tengo ahí? Un, un valor de recuperación, exacto. Recuperé. ¿Cuánto la vendí? Si tenía 3 años. 50.000. 50.000. Para una máquina de 3 años, 50.000. ¿Ya? Eso entró. ¿Ya? Luego tuve que comprar una máquina nueva. ¿Cuánto vale la máquina nueva? 100.000. ¿Es positivo o negativo? Negativo, menos 100.000. Y luego trabajé una máquina nueva todo ese año. ¿Cuánto me generó de ingresos esa máquina nueva? 20.000. Positivo porque es un ingreso. Y luego, ¿cuáles fueron mis costos de operación que tuve con esa máquina? Menos 200. Si yo opero esto, me da menos 30.200. ¿Pueden haber valores negativos aquí? Sí, pueden haber valores negativos. ¿Por qué quiere decir que ese año tuve un saldo negativo? Pero eso no tiene nada de malo, ¿ya? Porque posiblemente, acuérdense que la metodología lo que nos va a dar es la mejor ruta, ¿ya? Y esa maximizada, ¿no? Entonces puede ser que un año tenga un saldo negativo, pero que otros años me recupere, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Entonces, de 3 a 1 yo tengo menos 30.200. ¿Por qué? Porque vendí una máquina de 3 años que la vendí a 50.000, compré una máquina nueva, me costó 100.000, por eso está negativo. Tuve unos ingresos generados de 20.000 con una máquina nueva y mis costos de operación fueron de menos 200. Eso me da menos 30.200. Entonces acá voy a poner Ingeniero, unos 30.200. Hola. los 100.000 de la máquina no sé dónde los sacó. Aquí dice el ejercicio. Considerar que el costo de una máquina nueva es de 100.000.
y toda máquina con 6 años de antigüedad debe reemplazarse. Esa información yo se las daría. ¿Verdad? A veces yo lo que hago es que le digo, por ejemplo, mire, y eso es más a la realidad, el costo de la máquina en el año 1 del proyecto es de tanto, pero se incrementa el precio cada año un tanto por ciento. Entonces usted tiene que calcular cuánto vale cada uno de los años en evaluación del proyecto, ¿ya? Porque no vale lo mismo una máquina hoy que dentro de 5 años. ¿Ya? Entonces ahí nada más usando porcentajes, usted va calculando cuáles son, por ejemplo, los costos de adquisición de cada máquina. Lo mismo le puedo decir que el valor de recuperación de una máquina de un año es de tanto y que este se va incrementando, se va disminuyendo, perdón, en tantos miles de dólares según cada año. Y entonces en base a eso usted saca cuánto es el valor de recuperación para cada uno de los años. Lo mismo le puedo decir que los costos de operación, por ejemplo, de una máquina nueva es de tanto y que estos costos de operación se van incrementando año con año un tanto por ciento. Y entonces viene usted y calcula todos los valores de los costos de operación para cada año. Y lo mismo le puedo decir con los ingresos. Una máquina nueva genera tantos ingresos y cada año los ingresos se reducen tanto por el uso de la máquina. Ya. Creo que en la otra clase vamos a hacer un ejemplo así. Ellas son las 8 y ustedes querían ir temprano, ahí se van a ir a las 8:10. Pero, pero sigamos, porque veamos, sigamos. Vamos a hacer ahora, vamos al año 2 de 4 a 5. Vamos a preguntar para que no... Ahí, usted, 4 a 5, ¿qué pasa ahí? De 4 a 5, ¿qué decidí? Conservar. Exacto, conservar la máquina. Y como conservé la máquina, ¿qué pasa? Solo tengo dos. Uno, los ingresos. ¿Una máquina de cuántos años? ¿Cuánto me generó de ingreso? 15.500, exacto. Menos 1.700, que son los costos de operación para una máquina de 4 años. Está fácil, ¿eh? Y ahí está. Cuando se conserva es más fácil. 13.800. Entonces acá es 13.800. De 4 a 1, vamos a ver este. Y démosle allá, el último allá. 4 a 1. ¿Ahorita qué? En la nube. Pero no he entendido ahorita. Y acá el compañero aquí adelante, sí, hoy sí va. Ah, no, este era otro. Bien, no, esto era. No era el otro ejercicio. Pero veamos este, 4 a 1. ¿Cómo sería de 4 a 1? ¿Qué hice? De 4 a 1, ¿cuánto fue? La vendí. Por lo tanto, vendí una máquina, ¿cuánto? Tenía 30.000, exacto. Muy bien. Luego compré una máquina nueva. Menos 100.000, ¿verdad? Excelente. Luego trabajé una máquina nueva. No, nueva. 20.000. 20.000, exacto. Y los costos de operación, menos 200, ¿no? Y ahí está ya. Por lo tanto, menos 50.200. Eso es de 4 a 1. Entonces aquí le vamos a poner menos 50.200. Ingeniero, cuando son así cifras negativas, quiere decir que hemos perdido. En ese año, supuestamente, se puede decir que sí. Analizando, claro, solo este caso, ¿verdad? En una empresa real hay un montón de factores, no solamente una máquina y ya. Si fuera una empresa donde solo tengo una máquina y me está generando esos ingresos, ahí sí, ¿verdad? Ese año fue de pérdida.
Pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Que un año sea de pérdida. Cuando hablamos de inversión, normalmente pueden haber años que yo estoy perdiendo porque estoy recuperando la inversión. ¿Ya? No necesariamente siempre. Ahora, si todos los años son negativos, sí, cierra el negocio, que eso no sirve. Pero puede haber un año en el cual sea negativo y los otros años son positivos y compensan, ¿verdad? Entonces no significa que esté malo el que nos dé un valor negativo o que no lo vamos a considerar. Ahí la herramienta lo que nos va a dar es la mejor opción, ¿verdad? Lo que nos va a decir es, y al final ustedes me van a dar esa respuesta, el año 1 debo de conservar la máquina, el año 2 debo de reemplazarla, por ejemplo, el año 3 la debo de conservar, el 4 también y el quinto venderla, por decir algo. ¿Ya? Entonces, cuando hay un saldo negativo, eso significa, ¿no? Que lo que yo invertí, ahora, esto ya, acuérdese que realmente lo que está haciendo usted es teniendo un activo, ¿verdad? Ya cuando vean qué contabilidad y todo eso, o creo que ya lo vieron, ¿verdad? No, no, todavía no. Van a ver más de esta cuestión, pero realmente ya en la realidad usted está invirtiendo en algo, tiene el activo, ¿ya? Tiene un activo que ha invertido en él, ¿verdad? Y aunque tenga un saldo negativo, pero tiene ese activo nuevo. Y hay otros beneficios que incluso se podrían poner en este ejercicio, algunas veces yo los he puesto, que es por ejemplo la renta sobre depreciación. Se puede obtener un beneficio por invertir, ¿verdad? ¿Ya? El cálculo de la depreciación también se podría sacar, pero no creo que les ponga algo así tan complejo. No sé si quedó clara ahí su pregunta. Sí, Ok, bueno, vamos a solo 5 minutos más, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, vamos a ver de 1 a 2. De 1 a 2. Bueno, pero de 1 a 2 era acá, ¿no? Ah, no, estamos bien. De 1 a 2. 1 a 2. 1 a 2, ¿qué es lo que hice? Pues conservé la máquina, por lo tanto trabajé con una máquina de un año. Una máquina de un año me genera unos ingresos de 19,000 y unos costos de operación de menos 600, 18,400. Luego de 1 a 1, aquí lo vamos a hacer. Cuando tengo de 1 en 1, vendí una máquina de un año, por lo tanto la vendí a 80,000. Compré una máquina nueva, menos 100,000. Y me generó 20,000 y menos 200, esto es menos 200. O sea, sería 18,400 y menos 200. En este tipo de ejercicio, casualmente, los valores sí se pueden repetir. De 1 en 1 acá, sigue siendo este mismo, menos 200. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el año, a no ser que yo le ponga en el ejercicio, como lo he hecho algunas veces, que por ejemplo el valor de la máquina cada año cambia. Entonces ahí sí, yo para cada año a ley tengo que hacer todos los cálculos. Pero en este caso, cuando no, y le dice, mire, la máquina que compre siempre va a valer 100,000. Bueno, entonces no cambia de 1 a 1, va a seguir siendo menos 200 y aquí también. Ahí sí se repiten los valores, ¿no? Si quieren mover ese, bueno, ahí lo vamos a dar. Y por ejemplo, si yo tengo de 1 a 2, va a ser lo mismo acá. Este de 1 a 2 es lo mismo. Aquí y acá. Siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy operando una máquina de un año y los costos de operación son los mismos de una máquina de un año. Nada más. ¿Ya? Por ejemplo, de 4 a 1, no sé si hay otro, no, ya no hay más de 4 a 1 para usar ese valor y de 4 a 5 tampoco. Estos hay que calcularlos, por ejemplo, de 2 a 3 y de 2 a 1 y se ponen acá también. Y este también hay que calcularlo. ¿Ya?
Bueno, vamos a continuar en la clase siguiente porque falta, por ejemplo, luego de calcular todos los valores, la recursividad hacia atrás y vamos a ver también el ejemplo de los costos, ¿ya? Cómo distribuir los costos. Yo le puedo preguntar cuántos fueron sus costos totales de operación, cuáles fueron sus costos totales de ingresos, perdón, los ingresos, cuáles fueron sus, eh, por ejemplo, ingresos por valores por recuperación y cuántos fueron sus costos de inversión en maquinaria. Bueno, continuamos la clase que sigue este tema.